En este documental exploraremos las ideas y teorías de Nietzsche que han transformado el pensamiento humano y la cultura moderna. Nietzsche ha inspirado y desafiado a generaciones de pensadores, artistas y líderes en todo el mundo. Un hombre que desafió la moralidad convencional, desestimó a Dios y abogó por la afirmación de la vida. Nietzsche sigue siendo una figura fascinante y enigmática que ha cautivado a generaciones de pensadores y artistas. Bueno, muy bien, estamos hablando de uno de los filósofos alemanes más importantes de la modernidad, ubicado entre los siglos XIX y XX. Todas sus ideas tienen un contexto de revolución. Transformó completamente la filosofía tradicional en una especie de rebeldía muy impactante. Su pensamiento crítico era hacia la religión y la filosofía occidental, por esclavizar al hombre, imponiendo valores que fueran en contra de su naturaleza. Además, él pensaba que el hombre debía ser autónomo tanto en la búsqueda de su felicidad como en su pensamiento. Nietzsche decía que todo acto humano conlleva con el poder de la voluntad, pero no solo el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo. Nietzsche nació en 1844 y él vivió en Prusia, el cual era el estado más poderoso de una Alemania la cual no estaba unificada. Su padre era sacerdote y este desafortunadamente falleció cuando él tenía tan solo 5 años. Él y su hermana vivieron una época en la cual el cristianismo era la idea que prevalecía en esa época. Irónicamente, Nietzsche se convirtió en uno de los principales críticos de la religión en su época. En 1864 comenzó estudios de teología y filología clásica en la Universidad de Bonn, siendo alguien muy destacable. Esto hizo que fuera contratado por la Universidad de Basilea como profesor de griego con solo 24 años. Durante su etapa de estudiante, unos amigos los llevaron a un prostíbulo a Colonia. Al parecer allí contrajo la sífilis, que afectaría gravemente a su salud e incluso esta podría ser la causante de su demencia, la cual se ve reflejada en sus obras. En 1868 conoció al compositor Richard Wagner del Leipzig, un personaje ya célebre por aquel entonces. Su amistad se estrechó rápidamente e influyó en la escritura de su primer libro, El origen de la tragedia, de 1972, donde explora uno de sus principales conceptos, la oposición de los apolineos y los dionisíacos como motor de la cultura de Occidente. A Nietzsche se le consideraba como un hombre ateo, en esa época se le consideró como un hombre ateo porque él tiene una frase muy fuerte que es Dios ha muerto, ¿sí? Que viva el superhombre. Él hacía una crítica que decía que el hombre no podía provenir de los simios porque los simios son muy inteligentes, ¿sí? Él decía que el hombre, para poder ser fuerte, tiene que liberarse de ese Dios cristiano, de ese Dios que agache la cabeza, que coloque la otra mejilla, de ese Dios que hay que perdonar, sí, acabar con ese Dios para poder de verdad creer en un verdadero Dios, un Dios que no creamos en el karma, pues ya podemos traerlo a la actualidad, sí, que nosotros creemos en el karma, es que el karma es que si yo hago las cosas buenas, entonces a mí me van a traer cosas buenas, pero si yo hago las cosas malas, yo voy a traer cosas malas, pero si podemos hacer un análisis, decimos, hombre, eso es falso. ¿Por qué? Porque uno ve mucha gente que es mala, perversamente mala, y le va muy bien en la vida, pero vemos gente que es muy buena, perfectamente buena, es una persona que es amorosa, que ayuda, y su vida es un caos. Para Nietzsche, la moral es una fuerza terrible y engañadora que ha corrompido a la humanidad entera. La moral es la gran mentira de la vida.
de la historia de la sociedad. La dicha por Nietzsche, muerte de Dios, trae una noticia évoca para el hombre, un eterno reto, la eterna tarea del trabajo y la construcción de sí mismo, de construir y de avanzar, de llevar su cuerpo a nuevos terrenos, nuevos pastos donde alimentarse y dormir. Dios ha muerto no quiere decir literalmente que Dios esté efectivamente muerto. Es la manera de Nietzsche de decir que la idea de Dios no es capaz de actuar como fuente del código moral o teológico. Entonces lo que el filósofo propone es un comportamiento irracional del ser humano, que explora, que aprende por sí mismo y que proyecta esa imagen ante el mundo entero. Nietzsche, a través de su obra, presenta una fuerte crítica tanto a Jesucristo como particularmente a lo que son las instituciones religiosas, siendo que estas muestran un maltrato a las pasiones, particularmente las pasiones sexuales. Aún así, Nietzsche de hecho afirmaba que Jesús fue el único cristiano verdadero, siendo que su vida se basaba en la búsqueda de la paz, la pasibilidad, la imposibilidad del conflicto. Y él siempre realizó principalmente una fuerte crítica a la institución cristiana y a la clase sacerdotal. Nietzsche, a través de su obra, también nos hizo una propuesta sumamente interesante. Básicamente, nos presentó la idea del superhombre, que sería un hombre capaz de superarse tanto a sí mismo como a su naturaleza. Básicamente, o dicho en otras palabras, él propone a un hombre capaz de cuestionar todos los pensamientos que se le han impuesto, con el fin de lograr una libertad, la libertad de su esencia. Esta idea no significa que el hombre deba de cambiar su percepción de lo bueno por lo malo o viceversa, sino que más bien se refiere a que las personas deben de saber cuestionar los orígenes de sus creencias. Sin embargo, con todo esto dicho, no es suficiente para comprender el verdadero significado de la propuesta que nos ha traído Nietzsche. Por así decirlo, Nietzsche nos ha dejado a todos una guía para llegar a ser como ese superhombre que él describe en sus obras. Él dice que para alcanzar el estado de superhombre, el individuo debe de sufrir 3 metamorfosis del espíritu. Lo que Nietzsche quiere decir es que antes de que uno pueda convertirse en superhombre, primero deberá soportar grandes cargas, luchar con el miedo, el amor, la confianza, la muerte, la confusión, la sed de conocimiento y todos los otros aspectos de la existencia humana. El camello abraza estos retos en el nombre del deber y la nobleza. El camello no huye ni se distrae de la vida. La saluda de frente y abraza los retos que presenta con un alto sentido del deber. El desierto es el lugar de la crisis existencial, donde el camello pondera la existencia de cualquier ley o virtud universal. Para Nietzsche, no existen las virtudes universales ni los propósitos absolutos. El camello se ve forzado a plantearse esa posibilidad y solo así podrá convertirse en león. Para llegar al siguiente nivel, el camello deberá destruir el más alto muro que lo separa de la verdadera libertad, el deber y la virtud impuestos por la tradición y la sociedad. Esto es lo que el gran dragón de Nietzsche representa. El camello deberá rechazar al dragón, pero no podrá hacerlo en su forma actual de camello. Para ello deberá transformarse y sus pruebas pasadas le permitirán llegar a ser como un león, símbolo de coraje, tenacidad e incluso rabia. Y solo en este estado de espíritu es capaz de pronunciar un no
rotundo. Finalmente, el león debe de transformarse una última vez para olvidar. Ya se ha sufrido demasiado y se ha pasado por mucha confusión. El león ha de olvidar y pronunciar un rotundo sí, afirmando con fuerza el flujo de la vida. Finalmente, para Nietzsche, la creación pura emerge en ese estado de juego, cuando una persona puede alcanzar un entendimiento infantil, una mente inmersa en el momento y llena de maravilla y regocijo. Esa persona podrá asirse a su propia voluntad, crear su propia virtud y así inventar su propia realidad. Y así, el espíritu alcanza su liberación. Y así concluimos en que la vida solo tiene sentido si es que esa se comprende como un espacio para la realización de la libertad de cada ser humano. La vida se tiene que vivir con optimismo, con fuerza e ilusión para que ésta sea construida gracias a la voluntad de crear de cada ser humano.